¿Qué pasaría si te dijera que en realidad todo lo que está ocurriendo en tu vida, aunque ahora no lo comprendas, tiene un propósito? Hoy vamos a hablar sobre algo que puede cambiar la manera en que ves las dificultades, los obstáculos e incluso esos momentos de incertidumbre que tanto nos asustan. Vamos a hablar sobre confiar en el proceso de la vida. Imagina por un momento que tu vida es como un río con aguas turbulentas, rápidos inesperados, y a veces aguas tranquilas que te permiten avanzar sin esfuerzo. La corriente de ese río es el proceso de la vida. Y aunque tú no seas el que controle su flujo, lo que está sucediendo te está llevando hacia un destino que, aunque no puedes ver, te está preparando para algo más grande. ¿Te atreverías a confiar en esa corriente, aunque no sepas exactamente a dónde te llevará? Lo cierto es que vivimos en una cultura que nos ha enseñado a tener siempre el control. Planeamos nuestras vidas con la idea de que debemos tener un camino claro, una meta bien definida y un tiempo exacto para alcanzarla. Nos han dicho que debemos luchar, que debemos ser persistentes, que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar nuestros sueños. Y está bien ser persistente, pero ¿qué sucede cuando la vida nos presenta algo que no podemos controlar? ¿Qué pasa cuando las puertas que tocamos se cierran o cuando las cosas no salen como las planeamos? Ahí es donde entra el concepto de confiar en el proceso. Este concepto no siempre es fácil de comprender. El proceso de la vida no siempre se ve claro ni fácil. Es caótico, impredecible y a menudo frustrante. Sin embargo, confiar en el proceso significa reconocer que hay algo más grande que nosotros, algo que está ocurriendo en el trasfondo que quizás no comprendemos al principio, pero que eventualmente tiene un propósito. Te contaré una historia que puede ayudarte a entenderlo mejor. Conozcamos a Diego, un hombre que pasaba por un momento muy difícil de su vida. Durante años, Diego había trabajado en su sueño de ser un reconocido escritor. Había escrito, reescrito y enviado su trabajo a editoriales, pero siempre recibía una respuesta negativa. A pesar de todo, Diego no se rindió. Continuó escribiendo, pero empezaba a sentir que el esfuerzo ya no valía la pena. La frustración comenzó a pesar más que la esperanza, y se preguntaba si realmente lo que estaba haciendo tenía sentido. Un día, después de recibir otra carta de rechazo, Diego se sentó en su oficina y comenzó a dudar de sí mismo. Pensaba que tal vez no tenía lo que se necesitaba, que tal vez su sueño de ser escritor nunca se materializaría. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente. En lugar de seguir forzando el proceso y empujando con toda su energía contra el viento, decidió hacer una pausa. Se permitió sentir la frustración, pero al mismo tiempo se permitió soltar el control. Decidió confiar en que el proceso de la vida lo estaba guiando, aunque no pudiera ver exactamente hacia dónde. Pasaron algunas semanas y Diego empezó a ver las cosas de una manera diferente. Comenzó a explorar nuevas ideas, a leer libros que antes no le interesaban, a tomar tiempo para sí mismo y reflexionar sobre lo que realmente quería expresar. Y, como por arte de magia, las puertas que antes se cerraban empezaron a abrirse. No fue inmediato, pero con el tiempo, Diego descubrió que su enfoque había cambiado. Ya no estaba obsesionado con el resultado, sino que disfrutaba del proceso de escribir, de explorar ideas y de aprender de sus propios fracasos. En este proceso de dejar ir, de soltar el control, Diego encontró algo mucho más valioso: la paz interior. Comprendió que la vida, con todos sus altibajos, tiene un ritmo que, aunque no siempre podemos entender, siempre tiene un propósito. Al confiar en el proceso, Diego descubrió que los fracasos no son el fin, sino pasos hacia algo más grande, hacia un aprendizaje que en el momento no comprendemos, pero que al final nos forma. Lo que pasó con Diego no es un caso aislado.
Todos nosotros pasamos por momentos en los que las cosas no van como esperábamos. Todos enfrentamos obstáculos y dificultades, pero lo que realmente marca la diferencia en cómo vivimos esos momentos es nuestra capacidad de confiar en el proceso de la vida. En lugar de luchar constantemente contra las corrientes, podemos aprender a dejarnos llevar por ellas, entendiendo que, al final, cada experiencia nos está enseñando algo valioso. La vida no es una carrera y tampoco es una línea recta hacia el éxito. Es un viaje lleno de sorpresas, giros inesperados y lecciones que solo podemos entender cuando miramos atrás. Este concepto de confiar en el proceso de la vida también está muy relacionado con la fe. No importa cuál sea tu creencia o tu espiritualidad, todos necesitamos esa fe para avanzar. Necesitamos creer que, aunque no entendamos todo lo que nos sucede, hay un propósito más grande en acción. La fe nos da la fuerza para seguir adelante cuando no sabemos qué esperar del futuro. Nos permite ser pacientes en medio de la incertidumbre y sobre todo nos da la paz de saber que, al final, todo encajará. En la vida, es fácil perderse en la necesidad de tener el control. Queremos saber lo que va a pasar, planificar cada paso y asegurarnos de que todo siga el camino que hemos trazado. Pero la verdad es que, muchas veces, la vida tiene sus propios planes. A veces, esos planes no tienen nada que ver con lo que habíamos imaginado, pero siempre tienen algo importante que enseñarnos. Si logramos confiar en el proceso, si dejamos de resistirnos y aprendemos a fluir con la corriente, descubriremos que hay una belleza única en cada etapa del viaje. La vida es impredecible. Los planes que hacemos con tanta ilusión pueden alterarse en un abrir y cerrar de ojos, y muchas veces nos enfrentamos a obstáculos que no esperábamos. Sin embargo, lo que nos mantiene firmes en medio de las tormentas es la capacidad de confiar en que, a pesar de la confusión, estamos siendo guiados. Confiar en el proceso de la vida es una práctica profunda que va más allá de simplemente esperar a que las cosas mejoren. Es una forma de ver la vida con una perspectiva diferente, una que te permite aceptar lo que viene sin sentir que todo está fuera de tu control. Piensa por un momento en un río. El agua fluye con su propia fuerza, moviéndose a través de montañas, valles y paisajes que ni siquiera la corriente elige. Sin embargo, el agua no lucha contra su destino. A veces se encuentra con obstáculos, rocas en su camino, pero lo único que puede hacer es rodearlos, fluir sobre ellos o eventualmente erosionarlos con el tiempo. No se detiene, no se desespera, solo sigue fluyendo. La vida es muy similar. No siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero lo que podemos controlar es cómo elegimos navegar esas aguas. Cuando decimos confiar en el proceso, nos referimos a la idea de soltar el control y entender que todo lo que experimentamos, tanto lo bueno como lo malo, tiene un propósito. En momentos de frustración, como cuando las cosas no salen como planeábamos o cuando nos enfrentamos a un reto inesperado, la respuesta más fácil es la resistencia. Queremos forzar las situaciones para que se adapten a nuestra voluntad. Sin embargo, lo que ocurre cuando adoptamos una mentalidad de confianza es que permitimos que el proceso se desarrolle por sí mismo. Al soltar esa resistencia, creamos un espacio para que la vida nos enseñe lo que necesitamos aprender, incluso en los momentos de caos. Esta idea puede sonar desafiante, pero pensemos en cómo funciona la naturaleza. Un árbol, por ejemplo, no puede controlar cuándo caerá una tormenta ni cuánta agua necesitará para crecer, pero el árbol se adapta. Tiene la capacidad de crecer donde esté plantado, aprovechando lo que la naturaleza le ofrece, y si no puede tener lo que necesita, simplemente busca nuevas maneras de prosperar. De alguna manera, estamos llamados a hacer lo mismo,
Aceptar la incertidumbre, entender que no todo depende de nuestro control y que a veces los cambios inesperados pueden ser el camino hacia algo mejor. Un ejemplo aún más grande lo encontramos en la vida de figuras históricas que, a pesar de enfrentar grandes dificultades, confiaron en el proceso de la vida. Albert Einstein, considerado uno de los genios más grandes de la historia, fue rechazado por la mayoría de las universidades a las que aplicó. En lugar de rendirse, usó esa frustración como combustible para seguir aprendiendo y creando. Si hubiera renunciado a su búsqueda, no hubiéramos tenido la teoría de la relatividad, una de las bases fundamentales de la física moderna. Einstein confiaba en que, a pesar de las puertas cerradas, había algo más grande guiando su camino. La fe juega un papel crucial en confiar en el proceso de la vida. En momentos de incertidumbre, creer que todo está sucediendo por una razón, que cada paso tiene un propósito, puede proporcionarnos paz. No estamos solos en este proceso. Si tenemos fe, si creemos en algo más grande que nosotros mismos, podemos confiar en que incluso las dificultades tienen su razón de ser. La vida no siempre es fácil, pero confiar en su proceso puede darnos la fuerza para continuar, incluso cuando las respuestas no están claras. Lo que muchos no entienden es que el proceso de la vida no es solo sobre alcanzar metas o lograr el éxito. Se trata de todo lo que ocurre en el camino. Las lecciones que aprendemos, las personas que encontramos, los momentos de dolor y de alegría, todo eso forma parte del proceso. Cuando aprendemos a aceptar cada momento como parte de nuestra evolución, nos liberamos de la necesidad de tener siempre todo bajo control. En vez de temer lo incierto, podemos abrazarlo con la confianza de que todo lo que sucede nos está moldeando y preparándonos para lo que está por venir. En conclusión, confiar en el proceso de la vida no significa que dejemos de tomar acción o que nos resignemos a lo que venga. Significa aprender a soltar, a aceptar lo que no podemos cambiar y a fluir con las corrientes que la vida nos ofrece. Al hacerlo, descubrimos que todo tiene un propósito y que las dificultades no son obstáculos, sino oportunidades disfrazadas. Aprender a confiar en el proceso es una forma de encontrar paz en medio del caos, de entender que no necesitamos tener todas las respuestas, solo la confianza de que cada paso nos lleva exactamente donde debemos estar. La vida es un viaje, no un destino, y lo más importante no es llegar a la meta, sino aprender a disfrutar del camino mientras seguimos avanzando. Y antes de que te vayas, quiero pedirte algo muy especial. Si este video te inspiró o te dejó reflexionando, no olvides suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a crecer, reflexionar y transformar tu vida.